Queridos hermanos, vamos a empezar una experiencia nueva compartiendo el estudio del libro de Efesios que venimos estudiando en el culto de oración. Pues voy a hacer una experiencia nueva teniendo cada día una reflexión y seguir el estudio. Mi deseo es continuar el estudio de alguna manera, empezando un poquito más atrás de donde lo dejamos. ¿Os acordáis que comentábamos que el libro de Efesios está dividido en dos partes? Los primeros 3 capítulos los llamamos querigma, que es la proclamación del propósito eterno de Dios, y ya eso lo estudiamos con suficiente tiempo. Y la segunda parte, que corresponde a los capítulos 4, 5 y 6, es lo que llamamos la didaché, el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Así que la primera parte era la proclamación de ese propósito eterno de Dios, las verdades acerca de Dios, y la segunda parte tiene que ver con el llamado a vivir según ese propósito eterno de Dios. La diferencia entre la primera y la segunda parte, a partir del capítulo 4, se puede observar con facilidad un cambio fundamentalmente en el estilo de la carta. La carta cambia de estilo. Desde un punto a otro hay un cambio muy importante de estilo. Los primeros 3 capítulos están escritos de una manera en un tono afirmativo, afirmando con las verdades del Evangelio. Y los últimos 3 están en un tono, llamémosle, imperativo. En la primera parte prácticamente no existen mandamientos, no hay tono imperativo, como decíamos. En la segunda hay muchos, hay una gran variedad de mandamientos, y hay algunos ejemplos que quiero dejaros. Por ejemplo, en Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí se ve ese tono imperativo, ¿verdad? En el verso 17 del mismo capítulo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aquí vemos de nuevo ese tono imperativo. Y el verso 25 del mismo capítulo 4, por lo cual, dice el apóstol, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejando la mentira, hablad la verdad. De nuevo vemos ese tono imperativo. Siguiendo en el versículo, en los capítulos 5 y el verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. De nuevo ese tono. Versículo 3 del capítulo 5: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. El verso 18 del capítulo 5 también nos deja la misma idea. Versículo 18: no os embriaguéis con vino. Ese tono imperativo de nuevo está ahí marcado en la forma de hablar del apóstol. El versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso solo sirva como algunos ejemplos, ¿verdad? Como ya lo dijimos en la introducción general, cuando lo hacíamos al principio, hace ya varios meses atrás, la primera parte es esa parte que habla de la proclamación de la verdad acerca de Cristo y su obra en nosotros. Eso es algo inapelable, eso es lo que llamábamos querigma. La segunda parte, que es la que vamos a estar estudiando en este tiempo, es didaché. Son los mandamientos que revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas. El apóstol comunica a los efesios la voluntad de Dios mediante mandamientos muy concretos, muy específicos, los cuales
exigen de nosotros, de nuestra parte, una obediencia sincera. Su tono es un tono imperativo, porque Jesucristo es el Señor y todo discípulo está sujeto a su autoridad. Vivimos bajo la autoridad de Cristo. Él es el Señor y nosotros sus discípulos. La palabra clave en esta segunda parte de los capítulos 4 y 5, lo que llamábamos la didaché, la palabra clave es andar, la cual es sinónimo de vivir. Andar, vivir. Andar tiene que ver con conducta, con el comportamiento habitual, con la manera de vivir. Andar no es dar un paso y ya está. Andar es caminar, dar un paso detrás de otro. No es una experiencia aislada, sino es un estilo de vida. Es y debe ser nuestro estilo de vida. De un modo más explícito, este verbo se repite 6 veces en estos 3 capítulos. Pero de un modo muy concreto e implícito está también presente en toda la segunda parte. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus vidas o de su mente. El verso 2 del capítulo 5, andad en amor, dice el texto. El verso 8 del capítulo 5, andad como hijos de luz. El verso 15 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis. Está ahí esa palabra continuamente implícita, andar, vivir. Esta sesión está también, trata de una manera muy concreta la conducta de cada uno de nosotros, de los santos, en los diferentes ámbitos en los que vivimos, en los que actuamos. ¿Dónde nos movemos? En la iglesia. Pues nos habla de cómo debemos de andar en la iglesia. Después nos enseña también los temas siguientes, cómo debemos de andar en la sociedad. Más adelante nos habla de cómo debemos andar y comportarnos y vivir en la familia. Otro tema importante, cómo debemos de hacerlo en el trabajo. Y por último, cómo debemos andar frente al mundo espiritual de las tinieblas. Este será el último tema que trataremos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Es el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios en estas 5 áreas que hemos comentado. Sirva esto como introducción, ¿verdad?, para adentrarnos directamente en el capítulo 4 y el versículo 1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mirad la primera frase, preso en el Señor. Podemos subrayarla y tener esa frase ahí para pensar en ella. Pablo tiene la firme convicción de que su condición, sus circunstancias, sean de libertad o de prisión, de tranquilidad o de sufrimiento, de abundancia o de pobreza, de vida o de muerte, no se van a deber a la casualidad o al error, sino que todo va a depender del Señor. Él está convencido de que por encima de la maldad de los hombres, o del propósito de César, en su caso, y de cualquier situación, por más adversa que esta sea, está lo que es la soberanía de Dios. Por eso dice, y de esta manera tan rotunda, yo pues preso en el Señor. El Señor sabe y controla, y sabe cuál es mi situación, y sabe cuál es la situación de cada uno de nosotros. Él cree que absolutamente todas las cosas están bajo el señorío de Cristo. ¿Lo creemos? Porque esto es una afirmación rotunda y que va a dar un sentido muy especial a nuestra vida. Cuando estamos convencidos
de que nuestra vida está totalmente sometida al señorío de Cristo. Por eso dice él en otro texto, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Todo lo que somos y tenemos le pertenecemos y estamos bajo su dirección y su guía. Cuando estamos ahí confiados y tranquilos, esto nos da un aliento de vida y de esperanza. Nada puede quitarnos la confianza en el Señor. Cristo es el Señor, Él es el que reina sobre todo, no es el César de Roma, esto lo tiene muy claro el apóstol Pablo. Él no se considera una víctima de las circunstancias, ni tampoco se considera un prisionero de César. Por eso en el capítulo 3 y el verso 1 dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y ahora dice aquí, yo pues preso en el Señor. Si Pablo no hubiera estado preso, quizás no tendríamos esta epístola que él escribió a los Efesios, porque él la escribió desde la cárcel. Si él no hubiera estado preso, muchas cosas que él hizo en su vida, en ese tiempo que estuvo en la cárcel, no las hubiera hecho. Y posiblemente epístolas como esta no hubieran llegado hasta nosotros bajo estas circunstancias. Así que él ve todas sus circunstancias, todas las circunstancias de su vida la ve sometida y bajo el control del Señor Jesucristo. Qué bueno es cuando miramos las cosas desde esa perspectiva y cuando estamos convencidos de que vivamos lo que vivamos, estamos en las manos del Señor. Él tiene control de todas las cosas. Que andéis, dice la segunda parte del versículo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor, os ruego, ahí está la petición, hay un ruego, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es totalmente propio que andemos de acuerdo a nuestra vocación, ¿verdad? Debemos de andar de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que hemos creído, de acuerdo a la esperanza que hay en cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Vocación, esta palabra en el griego es klesis y el verbo llamar, hemos sido llamados, es kaleo. Ambas tienen la misma raíz. En castellano podemos decir llamamiento como equivalente o una palabra muy parecida, sinónima a vocación. Nuestro llamamiento, nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Alguno dirá, yo soy carpintero, o yo soy carnicero, o yo soy albañil. Pues nuestra vocación es ser aquello para lo cual Dios nos llamó. Dios nos ha llamado a ser uno con todos nuestros hermanos. Por lo tanto, nuestra vocación es la unidad. Nuestra vocación es centrarnos en la unidad. Dios nos ha llamado a la santidad y a ser como Jesús. Por lo tanto, nuestra vocación es ser santos, ser como Jesús. Nuestra vocación es amar. Nuestra vocación es servir. Nuestra vocación es evangelizar. Nuestra vocación es ser una iglesia gloriosa y santa, digna, novia de Cristo, para la gloria del Padre. Esa es nuestra vocación. Que el Señor nos bendiga, que Él haga su obra y que esta reflexión nos ayude y nos introduzca en el estudio de la palabra. A lo largo de esta semana y de las próximas podamos dar fin al estudio de la segunda parte de la epístola a los Efesios, la didaché, el llamado a vivir según el propósito eterno de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús.